¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro saludito habitual. Estamos en psicolingüística, comenzando la unidad 3, que se denomina psicolingüística de los procesos de salida. Esta clase va a tener dos partes. Obviamente corresponde al profesorado universitario de educación primaria. Y ustedes ya conocen mi voz. Soy parte del equipo de psicolingüística. Me acompañan la profesora Alejandra Martínez y el profesor Leandro Ampuero, y quien les habla, profesora Gabriela Herrera. Bueno, antes de comenzar la clase me tomo un ratito para preguntarles, y espero respuesta, ¿no? No por aquí, obviamente, porque lamentablemente estoy acá sola, hablándole a mi computadora y pensando que los tengo a ustedes enfrente, pero bueno, la pregunta es cómo están. Y realmente nos interesa saber cómo están con el cursado en general, cómo están con el cursado de psicolingüística en particular, cómo vienen llevando la lectura del material, eh, cómo se sienten respecto a la asignatura. Bueno, un momento. A ver si se escucha, porque desconecté el auricular. Bueno, esa pausa fue porque sin querer desconecté el auricular, así que espero que se haya escuchado, pero si no, repito. Nos interesa saber cómo están, cómo vienen llevando la lectura del material. Si las clases ya sabemos, porque algunos y algunas nos han comentado que son muy extensas, pero bueno, ya les hemos explicado que nuestras clases son de 3 horas y nosotros cuando grabamos hacemos clases de 1 hora y media, pero que en realidad en esa hora y media tenemos que juntar la mayor cantidad de contenidos para que ustedes después puedan acceder a la bibliografía con un poquito más de certezas y con un poquito más de elementos para poder enfrentar a los textos. Bueno, sinceramente queremos interactuar con ustedes, por eso siempre los invitamos, les pedimos que ingresen a las horas de consulta, aunque sea contarnos cómo van, si han podido leer o no, si van entendiendo las clases, si algún tema les ha quedado medio confuso. Bueno, están cordialmente invitados y cordialmente invitadas a que nos contesten por correo o que nos contesten pidiéndonos una hora de consulta para fundamentalmente acompañarlos y acompañarlas y que ustedes nos acompañen en este proceso de educación no presencial, porque obviamente vamos a terminar el ciclo de este modo. Así que dejo abierta la pregunta y espero a sus respuestas. Dicho eso, comenzamos con la clase. Primero vamos a identificar por dónde vamos en la planificación. Y recuerdan cuando presentamos la planificación que dijimos que habían 3 unidades. La unidad 1, lenguaje y cognición, ya la terminamos. La unidad 2, psicolingüística de los procesos de entrada, que fue la última clase que tuvieron con la profesora Martínez. Y en esta clase hablamos sobre escuchar y leer. En esta clase no, en esta unidad, perdón, sobre escuchar y leer. Y ahora, obviamente, comenzamos con la unidad 3, que en el programa se denomina psicolingüística de los procesos de salida. Por lo tanto, los temas que vamos a desarrollar en esta unidad tienen que ver con los 2 procesos de salida, hablar y escribir. Y pronto comenzaríamos con la unidad 4, que tiene que ver con los trastornos de leer entrada y de escribir salida. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase de hoy tienen que ver con el habla, desarrollo léxico, desarrollo de las funciones comunicativas. Y en esta primera parte vamos a hablar solamente solamente desde el punto diacrónico, es decir, cuando aparece la palabra desarrollo en psicolingüística, aparece la perspectiva diacrónica,
Entonces vamos a hacer una breve caracterización de cómo hacen los niños para desarrollar el léxico, es decir, el diccionario mental en donde estarían almacenadas las palabras que comprenden y que producen. El documento de cátedra que completa la clase de esta primera parte es el que tienen acá citado de Miguel, Panorama de la Lexicología, capítulo 1 y capítulo 2. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar sobre psicolingüística sincrónica, es decir, del adulto. Y en el programa ustedes tienen como tema el modelo de Level como modelo prototípico. Cuando hablamos de modelo de Level estamos hablando del objetivo de la psicolingüística, que es dar con modelos teóricos explicativos, en este caso de un comportamiento lingüístico que es hablar o producir. Entonces el modelo de Level es un modelo que pone el foco, su objeto de estudio es cómo se producen oraciones habladas, y eso va a ser tema de la segunda parte de la clase. Perdón, y el documento de cátedra que da luz a este tema es el capítulo 10 de Cuetos González de Vega, Psicología del Lenguaje. Bueno, comenzamos. Entonces, como ustedes saben, psicolingüística estudia 4 habilidades o 4 macrohabilidades, que son la habilidad de escuchar, la habilidad de hablar, de leer y de escribir. Hoy nos vamos a concentrar en la habilidad de hablar. Escuchar y leer son 2 habilidades que ya estudiamos y nos queda estudiar en la unidad 3, que es la unidad que iniciamos hoy, la habilidad de escribir. Pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en hablar. Y para ello vamos a hacerlo desde las 2 perspectivas. Durante la primera parte de la clase vamos a hablar de la perspectiva diacrónica, es decir, de la psicolingüística del desarrollo. Vamos a hablar del desarrollo léxico, es decir, vamos a hablar de niños. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar de la psicolingüística sincrónica, es decir, de el habla en el adulto. Comenzamos entonces con la psicolingüística diacrónica, que tiene como objetivo el estudio de los procesos de adquisición / desarrollo del lenguaje. Y en esta clase en particular vamos a hablar del desarrollo semántico. Para eso tenemos que hacer una breve caracterización o recordar, voy a corregir acá para que no les quede el error, que cuando hablamos de desarrollo, no me da bolilla. Bueno, parece que se encaprichó, ahí está. Cuando hablamos de desarrollo del lenguaje, específicamente por componentes, retomamos los insumos de los lingüistas que nos ayudan a entender el desarrollo del lenguaje y poder describirlo en cuanto a componentes. Estoy corrigiendo para que no quede ningún error después en la presentación. Entonces, estos componentes son 3. Componentes del lenguaje que hacen a la forma, componentes que hacen al contenido y componentes que hacen al uso. Yo les presenté recién como título Desarrollo del componente semántico. Por lo tanto, esta primera parte de la clase se va a concentrar específicamente en el contenido, en esta parte del lenguaje que nos explica los significados. Cuando hablamos de desarrollo semántico, estamos hablando de cómo hacen los niños para almacenar los significados de las palabras que comprenden y de las palabras que producen. Es decir, que de los componentes del lenguaje nos vamos a concentrar específicamente en el contenido. ¿Estudiamos la forma, profe? Sí, estudiamos forma, solamente fonología, que tenía que ver con el escuchar. Y no vamos a estudiar el uso, solo vamos a estudiar el contenido en el desarrollo semántico.
¿Cómo hacen los niños para lograr llenar un hipotético diccionario mental? Es decir, un diccionario en donde estarían almacenadas en la mente todos los significados de las palabras que los niños comprenden y que los niños producen. Y lo hacen partir de la posibilidad que tienen de desarrollar o adquirir capacidades semánticas. ¿Y qué es una capacidad semántica? Es nada más ni nada menos que la posibilidad de entender el significado de las palabras. Esta capacidad se ha comparado con un hipotético diccionario mental, en donde cada palabra tiene un espacio léxico. Y esa palabra se denomina lexicón, porque va más allá de la etiqueta. Es el significado. Porque si yo aprendo otra lengua, como inglés, francés, portugués, mi lexicón, es decir, mi significado, no va a variar. Lo único que va a variar va a ser mi representación fonológica, cómo se dice. Pero, ¿qué significa que sería lo que se guarda en este hipotético diccionario? Porque es lo semántico, el significado, no el significante, es idéntico para cualquier lengua. Yo puedo tener el significado de manzana, concepto, fruta, redonda, roja, verde, con cáscara, blanca por dentro, dulce, sabrosa. Esos son significados. Y mis significantes, como se dice, es manzana en español, apple en inglés. Pero el significado de manzana, que es mi capacidad para entender la palabra, si yo la veo o la escucho, tiene que ver con la capacidad semántica. Y eso es contenido. Y eso es igual en todas las lenguas. Lo que va a cambiar es la forma y eso no lo estamos estudiando ahora. Nosotros estamos estudiando cómo hacen los niños desde edades muy tempranas para entender el significado de las palabras. Y lo hacen a partir de estas capacidades semánticas que les comentaba recién. ¿Y cómo está conformado el lexicón? Está conformado por todos los datos que tenemos de los objetos, de los acontecimientos, de los estados, etcétera, que nos sirven para reconocer las cosas. ¿De qué acontecimientos estamos hablando? ¿De qué datos estamos hablando? De todos estos datos. Datos que tienen que ver con las propiedades físicos perceptivas, es decir, la apariencia del objeto. Datos que tienen que ver con las propiedades funcionales, es decir, para qué sirve el objeto. Datos que tienen que ver con los comportamientos habituales. ¿Qué hace ese objeto? Rueda, corre, crece. Datos que tienen que ver con el origen de ese objeto. ¿Es una planta? ¿Es un animal? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Datos que tienen que ver con la historia. ¿Cuándo aprendí o vi o conocí ese objeto que tiene este o cualquier otro nombre? Y después datos que tienen que ver con aspectos personales. Todos estos datos me van a permitir a mí organizar mi diccionario mental. Y como ustedes ya están haciendo una buena inferencia, todos estos datos van a depender de las experiencias interindividuales o de las experiencias individuales que hacen a las diferencias interindividuales de cada sujeto. ¿No les parece raro que un pequeño, cuando le presentan por primera vez una arveja, diga lota por pelota? ¿Por qué dice lota? Porque no sabe que ese producto que le están presentando es un objeto que sirve para comer, pero como tiene forma redonda y rueda, el pequeño lo asocia con las propiedades físico-perceptivas de la pelota. Entonces le dice a la mamá, ¿es pelota? ¿Esto es una pelota? Entonces a mi mamá le dice, no, tiene forma de pelota, pero se llama arveja.
y no es para jugar, es para comer. Toda esa información que le da la mamá a ese pequeño o a esa pequeña es un dato que le va a servir a ese pequeño o a esa pequeña para organizar su lexicón o diccionario mental. ¿Y cómo se organiza este diccionario mental? Se organiza de acuerdo a dos características o dos momentos en el desarrollo. Por un lado, el desarrollo de la comprensión semántica, es decir, comprender o identificar los significados y asociarlos a un significante. Pensemos en cualquier pequeño de 12, 18 meses, año, año y medio, que la mamá llega de trabajar y le dice, toma, lleva mi cartera a mi habitación o pone mi cartera arriba de la mesa. El niño agarra y pone la cartera arriba de la mesa o se va caminando y lleva la cartera a la habitación. ¿Qué está haciendo ese niño? Está identificando palabras y a esas palabras le asigna un significado. La mamá le dice, toma, lleva mi cartera, cartera asocia al objeto cartera a mi habitación y se dirige a la habitación, no va ni al baño, ni al comedor, ni a la cocina, lo que a mí me muestra que el desarrollo de la comprensión semántica se prueba, en este caso, por medio de una actividad motriz. El niño responde desde el punto de vista motriz a la identificación de comprender algunas etiquetas y eso es comprensión semántica. Pero a partir de los 12, 18 meses viene la segunda fase del desarrollo semántico que tiene que ver con la producción semántica. ¿Qué estoy queriendo decir acá? Que los niños en la etapa del desarrollo semántico comprenden significados antes de poder producirlos, porque el desarrollo semántico implica, por un lado, el desarrollo de la comprensión semántica y por otro lado, el desarrollo de la producción semántica. Y ambas van a permitir que el niño complete su léxico mental. ¿Y qué era el léxico mental? Este hipotético diccionario mental, en donde están almacenadas todas las palabras que el niño reconoce, que tiene almacenadas o guardadas en la memoria a largo plazo y que puede recuperar a la hora de producirlas. ¿Y cómo hacen los niños para almacenar esas palabras? Dijimos que una forma era organizarlos en un diccionario y que ese diccionario se organizaba de acuerdo a distintos datos, datos perceptivos, datos funcionales, datos de origen. Pero ¿cómo comienzan los niños a formar conceptos para llenar ese hipotético diccionario? Y lo hacen a partir de la explicación que nos dan los investigadores respecto a los niños cuando forman conceptos nos muestran que ese concepto, ese objeto o ese evento va a pertenecer a una clase o se va a diferenciar de una clase a partir de cómo lo fuimos organizando cognitivamente. Es decir, a partir de cómo formamos el concepto. Vamos de nuevo al ejemplo que les di recién de la arveja. El niño ve la arveja redonda y le pregunta a la mamá si eso también se llama ota, como la otra cosa redonda que él usa para jugar. ¿Por qué hizo esto? Porque los investigadores han probado que los niños forman los conceptos a partir de 3 pasos. El primer paso es el reconocimiento perceptivo y funcional del objeto. El segundo paso es a través del aprendizaje que hace el entorno, en este caso la mamá, que le indica que si bien la arveja tiene las mismas características no funcionales, perceptivas de la pelota, no es eso forma redonda
una característica relevante para incluir a la arveja dentro de la categoría juguetes. Porque la arveja, a pesar de su forma redonda y de que rueda, tiene que ser incluida en la categoría alimentos. Entonces, el niño reconoce los datos perceptivos y el contexto, a partir del aprendizaje, le indica cuál o cuáles son las características relevantes para incluir a ese objeto en ese concepto, en este caso, juguete. En el caso de la arveja, no lo puedo poner ahí, lo tengo que poner en otra categoría que es alimentos. El tercer paso para formar un concepto es empezar a hacer las relaciones. Es redondo, rueda, no es juguete, es para comer. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Con banana, con manzana, con pera, con puré, con pollo. ¿Sí? Aunque tenga forma de pelota, perceptivo, me enseñaron que no es una característica relevante para incluirlo en la misma categoría que tengo a pelota, no se juega con la arveja se come. Entonces, ahí me doy cuenta relacionando el concepto que arveja comparte características físicas con un objeto de juguete, pero no funcionales, porque la pelota es redonda para jugar, la arveja es redonda para comer. De este modo, los niños empiezan a llenar ese hipotético diccionario mental, que es lo que nos va a permitir comprender las palabras cuando las escucho, las decodifico y producirlas cuando yo quiero, en este caso, hablar o poner un nombre a un concepto. Bien, ¿cómo es el desarrollo de la comprensión semántica? Porque ya nos dijiste recién, profe, que por un lado va el desarrollo de la comprensión y por otro lado va el desarrollo de la producción. Entonces ahora vamos a caracterizar cómo se desarrolla la comprensión y cómo se desarrolla la producción. La comprensión semántica está íntimamente relacionada con el reconocimiento de palabras, frases y con la evocación del objeto cuando escucho el nombre. Si mi mamá me dice, lleva la cartera y yo estaba dado vuelta, mi mente representa ese objeto con una tira, con un cierre, como lo tengo representado el objeto cartera. Entonces, la comprensión está relacionada con reconocer una palabra. Esa palabra me hace evocar el objeto y las relaciones de ese objeto con el contexto. La comprensión semántica, como les dije, es previa a la producción. Los niños comprenden conceptos mucho antes de poder codificarlos. Y durante los primeros años de vida, estamos hablando de 0 a 24, durante los 2 primeros años de vida aproximadamente, la comprensión se evalúa a través de la actividad motriz. ¿Sí? Arriba, abajo, adentro, afuera. No son conceptos que los niños usen, pero sí reconocen y podemos evaluar que los reconocen a partir de ponerlo arriba de la mesa, ponerlo abajo de la mesa, llevarlo adentro de la caja, afuera de la caja, ¿sí? Y otro aspecto importante de la comprensión semántica es que tiene una edad, un hito en el desarrollo en donde comienza a mostrarse que los niños están desarrollando la comprensión semántica. Y ese hito son los 9 meses, porque a los 9 meses de edad, los pequeños y las pequeñas son capaces de reconocer su nombre y el no. El último trimestre de vida, entre los 9 y los 12 meses del primer año, es clave para el inicio de su desarrollo. Comienza a los 9 meses y hasta los 12 meses toda la puesta en marcha de esta comprensión
semántica es muy importante en este primer trimestre, en este último trimestre del año, porque el niño empieza a darse cuenta que el mundo, su entorno, que todo tiene nombre y empieza a prestarle atención a esos nombres. La comprensión semántica está íntimamente relacionada con los conocimientos y las experiencias, por eso es muy importante tener en cuenta esto a la hora de considerar, evaluar o analizar la comprensión semántica, porque no todos los niños tienen las mismas experiencias en cuanto a cantidad y calidad de palabras y uso de esas palabras en contexto, y por lo tanto no todos los niños las van a comprender, y eso significa que le tengo que dar la experiencia para que la pueda comprender, almacenar y después recuperar. Y lo último que les voy a decir de la comprensión semántica es que está íntimamente relacionada con el desarrollo cognitivo. Es decir, que un niño que no comprende, hay que indagar qué está pasando en su desarrollo cognitivo. Y que no comprende qué, significados de palabras que usa su comunidad. Si en su comunidad esa palabra no aparece y de pronto en la escuela yo le digo una palabra que el niño no usa, no es que no tenga el significado, es que no sabe que esa palabra significa esto. Le enseño y el niño lo aprende. ¿Por qué? Porque dijimos que los conceptos tenían 3 pasos: los datos perceptivos, el aprendizaje, la generalización. Si yo no le enseño, no generaliza. Y si no generaliza, no guarda el concepto y si no lo almacena, no lo puede recuperar. ¿Sí? Entonces, el desarrollo de la comprensión semántica como hito evolutivo comienza a los 9 meses de edad, a partir de la respuesta motora al nombre y al no. Y acá les muestro un video para que vean cómo la pequeña, a partir de las preguntas que le van haciendo los adultos, muestra claras respuestas de comprensión semántica. Oh, shit. Ay, no, creí que había parado. Vamos de nuevo. Perdón. Perdón. Creí que había parado el video y paré compartir pantalla. Siguen viendo el video, ¿no? Eso espero. Es que tengo que poner algo acá. Bien. Escuchamos. ¿Cómo hace la gallinita? ¿Y el perro? ¿Y el tigre? ¿Y la oveja? ¿Y el caballo? ¿Y la vaca? ¿El pollito? ¿Y el elefante? ¿Y el mono? ¿El cocodrilo? Bien, ¿qué acabamos de ver? La mamá, o no sé, la tía o alguna señora que estaba hablando con esta pequeña, le dice, ¿cómo hace la vaca? ¿Qué hace la pequeña? Reconoce la palabra vaca y representa en su mente el significado que le activa ese significante y responde con la onomatopeya. Si no comprendiera los significados, no podría responder correctamente con la onomatopeya. ¿Esta gordita sabe decir vaca, hipopótamo? No. Este video les muestra claramente cómo la comprensión semántica se adelanta a la producción semántica. Vamos a hablar ahora de la segunda fase del desarrollo, que tiene que ver con la producción semántica.
Hay un montón de tablas de desarrollo, yo elegí una en particular, pero en el desarrollo léxico podemos usar muchas tablas, ¿sí? Las tablas les muestran pautas evolutivas, que son esas ventanas de oportunidad donde los niños en esa fase del desarrollo muestran determinadas actividades o conductas lingüísticas. Cuando hablamos de las pautas evolutivas del desarrollo semántico, estamos hablando de 3 fases. Una fase preléxica, una fase léxica y una fase semántica. Es decir, cuando empiezan a... Ya dijimos que la comprensión les permite el almacenamiento del dato. La producción es lo que muestra la recuperación del concepto para poder codificarlo. En esta primera etapa preléxica, lo que hacen los niños entre los 10 y los 20 meses aproximadamente, si ustedes miran acá va a decir, profe, estas edades se solapan. Sí, porque recuerden que estas son ventanas de oportunidad, ni están cerradas, pero son más o menos entre esta franja, entre los 10 y los 20, aparece la etapa preléxica. Pero la etapa léxica es entre los 16 y los 24. ¿Sí? Pero eso, cuando ustedes, si van a hablar del desarrollo del habla desde la perspectiva diacrónica en algún momento, tomen en cuenta que en este caso estamos usando una tabla de desarrollo. Entonces les decía, en la etapa preléxica aparece como conductas observables, etiquetados, es decir, los niños les ponen etiquetas a las cosas que ven, que tocan. Esas etiquetados son prepalabras, porque no son conceptos aún, son ensayos. ¿Por qué? Porque le dicen guau guau a todos los animales de 4 patas. Eso no es un concepto, eso es una fase en la formación del concepto. ¿Por qué dijimos fase en la formación del concepto? Porque los niños se están guiando solamente por los datos perceptivos. 4 patas, peludo, guau guau. Y en realidad 4 patas peludo, perro, gato, león. Miren todos los que entran, ¿sí? Todavía no vino la fase de aprendizaje y de generalización, porque estamos en la etapa preléxica, son prepalabras sin base conceptual. Lo que tienen esas palabras es una intención, un efecto pragmático, ¿sí? Cuando él ve un animal de 4 patas, babau, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere nombrar el objeto, porque quiere mostrar que él entiende que todas las cosas tienen un nombre. Porque se da el proceso de etiquetado ritual. A cada cosa le voy poniendo el nombre, ¿sí? Todas las cosas para comer son papa, todos los animales de 4 patas son guau guau, todos los varones son papá, todas las mujeres son nena, ¿sí? O mamá. Eso es claro ejemplo de la producción preléxica. Entre los 16 y los 24 meses, que en términos evolutivos, según Piaget, es el fenómeno del descubrimiento del nombre, que es alrededor de los 18 meses, los niños empiezan a darse cuenta que una emisión es igual a una palabra y aparece el fenómeno o el periodo denominativo, donde la producción semántica empieza a ser un salto abismal de cantidad de palabras que se aprenden por día. Se aprenden los nombres, objeto, signo, y se relacionan representativamente, ¿sí? Ese objeto es algo que sirve para, ese objeto es esa cosa que se usa solo en ese lugar, y aparece la etapa de la generalización. Ya no no solamente uso babau para todos los animales de 4 patas, sino que generalizo todo lo que tiene 4 patas y es peludo es animal, ¿sí? Después voy a ir aprendiendo
en la fase semántica la construcción de dos o más palabras y la combinación de ellos, y empieza la etapa de generalización porque estamos hablando de los conceptos. Vamos a ver un ejemplo de la etapa preléxica. Para que ustedes vean, cuando era preléxica, era prepalabras. Vamos a ver el ejemplo. Okay, say bye-bye. Bye-bye. Bien, ¿qué acabamos de ver? Un pequeño usando el teléfono y usando todas las características segmentales y suprasegmentales, acentos, ¿sí? Esto se llama jerga entonativa, en donde va usando, pero son todas, no son palabras, son prepalabras, porque él está hablando, ¿sí? Pero en una etapa previa a la palabra. Este bebito es un bebito de 12, 14 meses. Entre los 16 y los 24 venía la etapa léxica. Vamos a ver la diferencia entre la prepalabra y la fase denominativa, o el uso de, ya no estamos usando prepalabras, sino etapa léxica. Cuando hablamos de etapa léxica, hablamos de palabras. A ver, ¿qué es esto? Un pato. ¿Y esto? Gato. Un gato. Muy bien. ¿Y esto? Una vaca. Una vaca. Muy bien. ¿Y esto? Espera. A ver. ¿Y esto? Agua. Agua. Muy bien. ¿Y esto? ¿Esto? Cotata. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Cotata. Chocolate. Muy bien. ¿Y esto? Uva. Uvas. Bien. ¿Y esto? Patata. Patata. Muy bien. Patata. Patata. ¿Y esto? Coto. Coche. Bien. Coto, coto. ¿Y esto? Bota. Pelota. Bien. ¿Y esto? Una. Un lunar. Un lunar en la carita. Muy bien. ¿Y esto? Pato. Zapatos. ¿Y esto? Mano. Mano. Muy bien. ¿Y esto? Cotata. Cuchara. Perfecto. Muy bien. ¿Y esto? Pa. Un pez. Bien. ¿Y esto? ¿Y esto? Mano, mamá. Libro de Mormón. Pero qué bien. Ene, mamá. Libro de Mormón. A ver. ¿Y esta? Espera. ¿Qué es esto? Oh. Gol. Muy bien. Bueno, perdón, no quería pasar. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la etapa preléxica y la etapa léxica? En este caso, el pequeño, frente a la imagen, aparece el nombre.
Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que estudiamos ya de los procesos fonológicos de simplificación se observan, porque el niño en su intento de producir la palabra comete algunos procesos fonológicos de simplificación propios de la edad. Y por otro lado, en este video también se observa lo de las diferencias interindividuales y la experiencia. Miren la cantidad de palabras que tiene este pequeño en su diccionario mental y cómo a partir de la imagen accede correctamente al etiquetado y al nombre. Y por último, la fase semántica, que va a partir de los 19 meses a 30 meses, en donde aparecen las combinaciones de palabras para enunciados más largos, y vamos al ejemplo. Perdón. Hacemos la base caca y sale el bebé por la panza. ¿Por qué parte la panza? Si la panza está cerrada. Pero le sacaste el hilo. Te la atan primero porque, mira, primero la haces entrar al bebé. Después te la atan rápido. Y cuando te desatan, ya está el bebé listo, completo. ¿Y cómo? Bueno, en este video podemos ver la tercera fase del desarrollo semántico, que tiene que ver con la posibilidad de los niños de combinar significados de palabras para enunciados mayores, como en este caso, explicar cómo nacen los bebés. Y hasta aquí es la primera parte. En esta primera parte hemos estudiado el desarrollo léxico, es decir, cómo pasa el niño de tener los conocimientos en la mente, comprensión semántica, a almacenarlos y recuperarlos para la producción semántica. La comprensión semántica comienza alrededor de los 9 meses de edad y la producción semántica entre los 10, 12, 18 meses, de acuerdo a las diferencias individuales. Y lo más importante que tenemos que saber es que cuando hablamos de semántica hablamos de la construcción de conceptos. Y los conceptos se aprenden, se desarrollan a partir de pasos. Prestar atención a los datos perceptivos, prestar atención a lo que me enseña el contexto y generalizar. ¿De qué estamos hablando acá? De la producción o del habla desde la perspectiva diacrónica. ¿Sí? Todo eso pasa en la mente de un pequeño y todos esos datos son necesarios a la hora de comprender este proceso psicolingüístico que comienza mucho antes de lo que uno piensa y que en la escuela es lo que le va a permitir al niño comprender las consignas, reconocer los significados de las palabras y producir los enunciados para mostrarle al docente si conoce o no conoce un concepto. Y ahora sí, hasta aquí, y vamos a comenzar con la segunda parte de la clase.